En esta mesa, bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Marco Aparicio, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona y bueno, vengo trabajando en estos ámbitos de reflexión jurídica y de propuestas desde hace un tiempo, tanto en derecho de extranjería como más recientemente en cuestiones de derecho de asilo. Vamos a tener el placer, el privilegio de contar con Javier González, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo, Ali Gitmez, de la Asociación de Solidaridad con los solicitantes de asilo y los migrantes de Turquía, con Ricardo Sixto Iglesias, diputado en el del Congreso por Valencia, Pablo Gutiérrez Vega, abogado y profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla, Pello Ayerbe, de Migreurup y MUGAC, y Margarita Martínez Escamilla, que es catedrática de Derecho Penal. A grandes rasgos, yo voy a hacer una presentación muy breve, porque considero que merece la pena que tengamos suficiente tiempo para que se puedan desarrollar las distintas presentaciones y después pues podamos tener un diálogo con los presentes. Sabemos que no es una hora excesivamente indicada para grandes asistencias masivas y participación animosa, pero bueno, vamos a intentarlo. A medida que avance esta mesa, estoy seguro que vamos a entrar en espacios de reflexión y debate lo suficientemente interesantes como para animar este espacio. Yo, básicamente, a grandes rasgos, respecto de la reflexión que nos proponemos, se trataría de ver en el contexto actual y en unas situaciones, unas condiciones, pues de cierto, seguramente, desencanto, bloqueo o sencillamente abandono de la confianza en la existencia, en la potencialidad de dar respuestas jurídicas en un contexto en el que algunos de los pilares básicos de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, como podía ser el Convenio de Ginebra de 1951 y, por tanto, uno de los elementos que han acompañado la construcción de un edificio en materia de derechos humanos a nivel internacional, pues en momentos en que ese tipo de edificaciones se demuestran absolutamente endebles, en el momento en que un acuerdo de dudosa naturaleza jurídica, que todavía hay un debate respecto de lo que realmente sea ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, pone en jaque algunos de los compromisos básicos, fundamentales del Convenio de Ginebra del año 51, y cuando estamos viendo que las fronteras, tanto las fronteras territoriales como las fronteras que se multiplican también al interior de los distintos países de la Unión Europea, son espacios de permanente excepcionalidad, espacios donde desaparece el derecho. Ejemplos claros lo tenemos en las llamadas devoluciones en caliente en Ceuta o en Melilla, lo tenemos en el caso del Tarajal, por ejemplo, también. Evidente, por hablar de algunos de los casos que tenemos en nuestro contexto, lo tenemos en los CIES, en los centros de internamiento, que pese a contar con una regulación siguen siendo espacios de oscuridad, de ocultación de prácticas dudosamente compatibles con derechos fundamentales. En ese momento, por tanto, de cierto estupor y, por tanto, también incluso de cierto abandono de la esperanza sobre el papel que puedan tener los derechos humanos en este tipo de situaciones, la idea de esta mesa es volver a plantear la necesidad, la oportunidad también de recuperar un discurso consistente, un discurso incisivo de derechos humanos, es decir, un discurso que permita identificar cuáles son las contradicciones, cuáles son los conflictos de intereses, quiénes son los sujetos que están bloqueando, bajo qué intereses y bajo qué razones están bloqueando que se pueda avanzar en la garantía mínima de derechos humanos, que pasan, por empezar, por el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, y finalmente también, haciendo un recorrido de todos los derechos vulnerados
en los movimientos migratorios, incluso la posibilidad de configurar, si se quiere política o moralmente, pero también avanzar jurídicamente hacia la configuración de un derecho a la movilidad humana, como uno de los primeros derechos, a darle también un contenido, ya digo, político-moral, pero también un contenido jurídico, es decir, una serie de obligaciones concretas, de deberes específicos de las sociedades y de los estados. En esa tarea, yo creo que hoy nos juntamos pues, personas que se han ido significando por su trabajo, ya sea en el ámbito parlamentario o en el ámbito académico y en el ámbito también de las organizaciones de incidencia, que merece la pena, por tanto, yo creo, aprovechar. Y finalmente también con el espacio de contraste y de discusión de lo que ha sido hasta ahora la construcción misma de la Unión Europea, lo que supone la Unión Europea en estos momentos, que con cierta claridad se muestra como una organización multiforme, en el sentido en que, dependiendo los ámbitos en los que se expresa, aparece con una forma vinculante, jurídicamente exigente, con capacidad de imposición de decisiones y muy centralizada además, ¿no? Con una capacidad de centralización política y normativa muy fuerte, como podría ser en el derecho de la competencia y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la política económica y de la Unión Económica y Monetaria, es decir, incluso con un cuerpo de funcionarios capaz de hacer inspecciones, imponer sanciones y, por tanto, esa dimensión de la juridicidad fuerte en manos de la Unión Europea se ve con claridad en esos ámbitos, y en cambio en los ámbitos de los derechos humanos de repente se convierte en una confederación suave de derechos que se encuentran, de estados que se encuentran y que entre ellos discuten, a veces se ponen de acuerdo y a veces no, sobre mínimos fundamentales en materia de derechos humanos, ¿no? Tenemos que en derechos humanos es una confederación con muy poca capacidad de exigencia, y de hecho lo que es el reglamento de Dublín, el sistema de Dublín en materia de asilo, fundamentalmente es una dejación de responsabilidad por parte de la Unión Europea respecto de los derechos de las personas refugiadas, y una irresponsabilización, por tanto, de la Unión Europea en materia de derechos humanos básicos, y en cambio en otros ámbitos de repente aparece esa forma de poder centralizado con capacidad de ejecución y demás, ¿no? Por tanto, eso seguramente nos puede servir también como la llamada crisis de los refugiados, de las refugiadas. En realidad, el propio uso del término crisis puede estar teniendo una lógica más de justificación de la excepción, es decir, se utiliza la palabra crisis a nivel del fenómeno que estamos viviendo como espacio para consolidar prácticas que se pretenden o que se presentan como excepcionales y por darles legitimidad, cuando sabemos que no hay una crisis de refugiados, seguramente hay una crisis de proyecto civilizatorio global, una crisis de modernidad o del proyecto de la modernidad, y hay una crisis profunda de las estructuras básicas de legitimación de las democracias y del ejercicio del poder. Ahí sí que habría una crisis profunda, y no en cambio en el término en que se utiliza la palabra crisis para definir un espacio de excepcionalidad, ¿no? De lógica de justificación de lo excepcional, que nos llevaría, y con esto concluye la presentación, seguramente pues a recordar las palabras de Walter Benjamin cuando nos narraba con mucha claridad cómo en la tradición de los oprimidos la excepcionalidad es la norma, ¿no? Es esa dimensión de que si queremos saber cómo es realmente estructuralmente un espacio político, un espacio social, en realidad tenemos que ir a ver cuál es la posición y la historia de los sujetos en situación de vulnerabilidad, los sujetos oprimidos, porque es su situación la que determina la esencia de esa sociedad. Pues bien, yo creo que todo lo que tiene que ver con el debate que se está teniendo alrededor del derecho de asilo y en general el derecho a la movilidad humana y de los derechos de las personas migrantes nos habla con claridad de esa cuestión. Bueno, para abrir este espacio de reflexión tenemos en primer lugar a Javier González, como decía, es
catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo, y su intervención fundamentalmente, según me comunicó, pues la va a centrar en esa dicotomía entre migrante y el refugiado, y cómo esa dimensión dicotómica, cómo esa separación entre migrante y refugiado pues tiene una proyección clara en las políticas de la Unión Europea, y a partir de ahí la posibilidad de plantear posibles mejoras. Muchas gracias, Javier. Gracias, Marco. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer a Limed la posibilidad que me brindan para poder intervenir en este foro, y lo hago además encantado de dirigirme a otros especialistas y a otros participantes y miembros de la sociedad civil que abogan precisamente por resolver definitivamente los graves problemas que plantean los flujos migratorios en la actualidad. Bien, como decía Marco, efectivamente mi propuesta va a tratar de poner de manifiesto la existencia de una dicotomía que es esencial en este punto, la distinción entre migrantes y refugiados, extrayendo de ello las consecuencias lógicas que además, como también apuntaba, se proyectan en el ámbito de la Unión Europea, como no podía ser de otra manera. Bien, el punto de partida, por tanto, es el siguiente. El derecho internacional no aborda, no regula las cuestiones migratorias. Se ha dicho, tal vez con una cierta exageración, pero se ha dicho además en un foro precisamente de expertos que abordaban las cuestiones migratorias, que no existe un derecho internacional de las migraciones, como tampoco existe un derecho internacional de la astrofísica o un derecho internacional de la química molecular. Se dice concretamente al respecto, la migración o las migraciones son un fenómeno observable, pero no son un objeto regulado por el derecho internacional. Bien, esta anomia del fenómeno migratorio es efectivamente así. La idea que plantea, y ya reconozco que es intelectualmente e incluso diría sentimentalmente sugestiva, de la existencia de un jus communicationis, en virtud del cual cualquier persona se puede desplazar por el orbe, que enlaza además con aquella idea que transmitía Kant del globo terráqueo como una superficie esférica que por eso mismo, carente de límites, permitía el despliegue de los seres humanos. Digo que esa concepción es una concepción que sigue todavía hoy sumida en el idealismo y que no se corresponde de modo alguno con la actitud que los Estados adoptan frente a los fenómenos migratorios. Los Estados se han dotado de unas esferas de competencia definidas a través de las fronteras, y esas fronteras precisamente reflejan espacios contingentados en los cuales cada Estado es dueño y señor de su política migratoria. Por lo tanto, de decidir quién entra y quién no entra. Es más, esa afirmación es tal que la proclamación que contiene concretamente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando afirma concretamente el derecho de toda persona a poder salir de cualquier país, incluso del propio, no se corresponde, ese derecho de salida, por eso ese jus emigrandi, no se corresponde con un jus immigrandi. Hay un derecho a salir, pero no hay, correlativamente en la Declaración Universal, establecido un derecho a entrar. Y esa precisamente es la cuestión que aborda y la que se ciñen, por lo tanto, y sobre la cual se cimentan las políticas migratorias de los Estados. Es pues una decisión discrecional del Estado la que determina en qué condiciones y sobre qué bases puede la población extranjera llegar a su territorio. Esta afirmación no se ha visto modificada, el año 1948 es el año de adopción de la Declaración Universal, pero no se ha visto modificada por los acontecimientos posteriores. Me permito recordar que en el año 1990 la Organización de las Naciones Unidas adoptó un texto de una Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familias, que ha sido objeto ciertamente de ratificación y adhesión por un conjunto significativo de Estados. Pero me permito llamar la atención acerca del hecho de que ese texto que trata de garantizar un estatuto mínimo para los migrantes no ha sido ratificado por ningún Estado que es concretamente importador de mano de obra. Son solo los Estados exportadores de mano de obra los que son partes en dicho tratado. Por lo tanto, no ha habido intención en modo alguno por parte de los Estados europeos, pero tampoco por parte de Canadá, ni de Estados Unidos de América, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Japón, ni siquiera de los países, las monarquías
petroleras del Golfo Pérsico, que tampoco son partes en él, por tanto, de aceptar la más mínima obligación en relación con supuestas exigencias derivadas del desarrollo de sus políticas migratorias. Por tanto, la política migratoria es, pues, una competencia doméstica, una competencia, por tanto, reservada al Estado, sobre la cual el Estado decide con absoluta libertad. Bien, es cierto que existen los derechos humanos, la propia Declaración Universal, pero además también toda una serie de pactos, los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, el Convenio contra la Tortura, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial o de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que conforman un estatuto normativo vinculado con los derechos de los que disfruta todo ser humano por el hecho de serlo. Ahora bien, el hecho de que se disfrute de esos derechos, desde luego en modo alguno impone o restringe la capacidad de los Estados para decidir precisamente quién atraviesa o no sus fronteras. Bien, dicho esto, conviene hacer una salvedad. Hay una limitación, ciertamente. Y esta limitación se deriva de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que ahí sí impone un límite inexorable a los Estados partes al establecer que cuando la persona en cuestión huye de un peligro cierto para su vida, huye de una persecución por motivos raciales, ideológicos, étnicos, sociales, en ese caso concretamente la persona sí puede abandonar su Estado y sí puede ingresar en el territorio de un Estado parte en la Convención. Por tanto, la cuestión se resuelve en último análisis en la condición de refugiado, dado que es el refugiado la única persona de nacionalidad extranjera que puede, en este caso, invocar un derecho a poder ser acogido por un Estado distinto. Por tanto, frente a él, los Estados sí ven limitada esa capacidad discrecional, de otro modo, que tienen en materia de política migratoria. Bien, aparentemente, con esta, si se permite, brecha en el marco de la discrecionalidad del Estado, pueden resolverse eventualmente los problemas que suscita esta existencia de una competencia doméstica y refrenable del Estado en materia de política migratoria. Bien, la respuesta, como se podrán imaginar, no es del todo o plenamente afirmativa, y ello por cuanto, en primer término, los términos en los que está definida la Convención de 1951 dejan, en todo caso, un amplio campo para la acción, un amplio campo en manos de los Estados a la hora de definir y determinar el Estatuto de los Refugiados. Conviene señalar que, frente a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, donde se establecen mecanismos de control y, por tanto, se fija a los Estados una serie de obligaciones en relación con la información periódica a los órganos de control acerca del cumplimiento de sus obligaciones, o incluso se establecen mecanismos a los que se confía la posibilidad de atender posibles reclamaciones derivadas del incumplimiento del convenio, no existe tal cosa en el marco de la Convención de los Refugiados. La Convención de los Refugiados es, por decirlo así, un instrumento anorgánico, no posee organismos específicos de control. Es verdad que confiere un cierto papel al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero ese papel es más bien el de coadyuvante en la labor de aplicación de la Convención. No supone, por tanto, la atribución de competencia ninguna en materia de supervisión respecto del cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes en la Convención y, consecuentemente, la determinación de la condición de refugiado reposa, pues, sobre, de nuevo, la discrecionalidad de los Estados. Cuestión distinta es que los Estados, en la medida en que sean Estados de derecho, obviamente determinen tales condiciones con arreglo a un procedimiento reglado y, por consiguiente, puedan someter a un control jurisdiccional las decisiones que sus órganos administrativos adopten a la hora de determinar la condición de refugiado. Pero esto es una cuestión que, ya digo, dependerá de la calidad democrática del Estado en cuestión. La Convención no obliga, desde luego, a que sean parte en él solo Estados democráticos y, por consiguiente, el cumplimiento de la misma queda a expensas de la condición de cada Estado como parte en el mismo. Bien, ¿qué se desprende de ello? Pues que, naturalmente, los Estados deciden libremente, es verdad que con el concurso, con el apoyo
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pero son los que deciden en último término en qué términos van a conceder asilo, refugio en su territorio. Y naturalmente en esa interpretación podemos encontrarnos con una visión generosa en lo que respecta a la condición del asilo o, por el contrario, una visión, una concepción restrictiva del mismo. Bien, si de la aproximación general al tema pasamos a la aproximación particular en el ámbito de la Unión Europea, hay que decir que nada de lo dicho hasta aquí sufre o experimenta cambios significativos. Por un lado, los Estados miembros de la Unión Europea practican una, por tanto, discrecionalidad en materia de política migratoria. La libertad de circulación de la que se habla en el ámbito de la Unión Europea es una libertad de circulación que en principio solo beneficia a los ciudadanos de los Estados miembros, por tanto, personas ajenas al espacio económico europeo. Son, por tanto, personas que en principio no se benefician del derecho a ingresar libremente en el territorio de la Unión y del derecho a circular libremente por él. Cuestión distinta, y si lo estiman oportuno podremos entrar en ella en el posterior coloquio, es la cuestión de los migrantes de larga duración, que aun no siendo ciudadanos de la Unión Europea se benefician, sin embargo, de ese derecho de circulación. Pero ya digo, en todo caso nos pone en presencia de personas con un, por decirlo en términos de derecho español, arraigo en el seno de la Unión Europea, que en principio obviamente no se plantea respecto de cualquier extranjero que llama a las puertas de la Unión. Respecto de ellos, como ya he dicho antes, por tanto, el estatuto es semejante al establecido con carácter general y, por tanto, la discrecionalidad de los Estados y de la propia Unión es total a los efectos de desarrollar su política migratoria. Es verdad que desde el Tratado de Ámsterdam, concretamente, existe una política común en materia de migración, pero también conviene advertirlo, esta política común en materia de inmigración no entraña sino en la práctica una coordinación en los Estados miembros fundamentalmente para afrontar las cuestiones vinculadas con la inmigración irregular, Y, por tanto, no es realmente el desarrollo de una política migratoria común, sino, ya digo, la adopción de determinadas acciones vinculadas estrechamente con la cuestión de la inmigración ilegal. Bien, en lo que respecta concretamente a las cuestiones de refugio, otro tanto cabe decir, en el ámbito de la Unión Europea son en realidad los Estados miembros los competentes para conceder el refugio. La Unión Europea afirma tener un sistema europeo común de asilo, pero en realidad, de nuevo, esta supuesta política común en materia de asilo no deja de atender a determinadas cuestiones vinculadas con la coordinación entre los Estados miembros y cierta armonización entre los Estados miembros de los criterios operativos a la hora precisamente de aplicar la Convención de Ginebra. Por tanto, no supone en la práctica menoscabar la competencia que siguen poseyendo los Estados a la hora de proceder a aplicar las disposiciones correspondientes. Hemos dicho, no obstante, que se ha introducido una suave armonización y en este sentido conviene también señalar que las perspectivas de futuro apuntan en el sentido de introducir algo más que esa suave armonización. Está sobre la mesa unas propuestas que ha ido sometiendo sucesivamente la Comisión en el mes de abril pasado y el mes de julio pasados, donde concretamente se prevé y se contempla la adopción de diferentes reglamentos con miras a establecer a una legislación uniforme aplicable a todos los Estados miembros en materia de asilo, pero también conviene señalarlo, primero, no es al día de hoy presumible en qué sentido, si flexible o por el contrario restrictivo, apuntarán las orientaciones, las previsiones desde luego que maneja la Comisión, abundan en ambas dinámicas, pero en todo caso conviene no olvidarlo. La decisión última corresponderá al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que ejercerán como colegisladores y por tanto adoptarán en su caso las medidas oportunas. No parece, desde luego, y no parece que los tiempos sean propicios para ello, el que se genere como resultado de este paquete legislativo presentado por la Comisión un marco normativo que resulte en este punto más satisfactorio, más benévolo, más acogedor para las personas que buscan refugio, que ya digo son, en estricta literalidad en el ámbito de la Unión Europea, las únicas habilitadas para poder, en su caso, solicitar su ingreso en el espacio europeo. Y aquí me detengo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Now is the turn of Ali Gitmez. Viene desde Turquía, nos va a ofrecer una reflexión desde el contexto turco
de lo que es la Unión Europea en el contexto de las políticas migratorias y, por tanto, creo que es sumamente enriquecedor su aportación. Gracias. Thank you, and probably a slightly different program I'm going to follow. I was going to present a little bit longer and probably more political oriented paper, but now it seems that I should be involved in the present discussions. For instance, as a start, lots of meanings and applications of migrants are on the air. There isn't one that you mentioned, Gonzalez, that is temporary protection. Temporary protection is not in the United Nations terms, not in the terms of, shall we say, 5 years ago, but it is just new coming, and Turkey is now employing temporary protection for Syrians, because Turkey is not considered as a migration country according to Geneva Convention. That is, Turkey is not a migration country, but it is always a transit country. But since the transit country doesn't keep people that long, we have been keeping migrants for years and years, and therefore we invented or liked a good term, temporary protection. So that is a new term. Well, actually, just before the lunch, I was going to intervene a little bit with the discussions. The discussions were going on at sort of an individual level. Among the audience, there was a sort of reaction that people, the audience wouldn't be satisfied with the presentations, because the presentations were so individualistic, so sort of related to local activities, whereas the migration issue is not a local activity, not a local decision. That I agreed with that. I agreed because that there should be at least two levels of discussions. One, everyone should admit that refugees or asylum seekers are somehow people needing desperately help, needing desperately friendship, needing desperately human relations, but yet they don't get. So we should increase awareness in the people, as we did discuss in the morning, that people should be locally somehow be more helpful, more humanitarian, more civilized, and so on. Therefore, this level is okay, and what is going on in general is that, especially what is going on these days in Europe, is that. The second level that I was going to insist that we should be doing something more, which is one of the reasons why I joined this discussion, that it is basically the responsibility, or rather lack of responsibility, of the world community, the European community, and, to be honest, the left community. That is what is probably in the practical terms important in this discussions, is that it is at left organizations that are participating. It is the left
groups are insisting that humanitarian aid to migrants. Therefore, it should be at that level, some responsibilities and some kind of protection measures should be discussed. One of the ladies in the morning brought this quite a sort of discussable term that civil obedience, disobedience, she brought. It is not civil disobedience, but it is the awareness of Europe. You know that Europe didn't know anything about the ruins of the war, the ruins of the crisis, until about 2 years ago, until probably three, until a 3-year-old baby appeared in the shores of Turkey. And then that was quite sort of deadly sort of awareness of Europe. And after that, the things have somehow, in terms of awareness, things have changed. And before that, no. Before that, then I start. The reason for all these ruins of, in fact, morality and human values and actually the countries was started with the Iraqian war. Iraqian war was the beginning, and the war, the world had a responsibility in creating that war. Europe had a responsibility not caring about that and somehow contributing to that deadly war. In fact, they were, almost all the world were quite happy when Saddam Hussein was killed and or ruined and so on. That means that the basic Arabic Spring started with that issue, that Iraqian issue. And the Syrian case now, we have a deadly Syrian case, is the result of, directly the result of that Iraqian intervention. And no, in the world, there was no reaction, and there was a sort of joy that Saddam Hussein was somehow at least out of office, if not dead. So the responsibility of left appears even more important in that issue, because in Europe there was no reaction from the left, who are supposed to be more humanitarian, more in the right side, more in the human side, but there was no reaction, there was no at least a sort of different voice to reject the idea of war. In that sense, the left was quite inefficient in intervening. The Europe and European Union was somehow supporting the war and producing more weapons, producing more bombs to ruin the Arabic area of Middle East. They were quite happy. And the world didn't take much attention to that war. Therefore, the main responsibility goes with that three-step sort of reaction, or rather unreaction. One, the world. The second is European Union. Third is, to me, most important, especially in this Solimed sort of idea, it is the most important level that didn't intervene, didn't raise the voice, didn't organize itself.
Now, what is expected, she said civil disobedience, what is expected is to raise the voice in the Mediterranean area, at least, though it is quite late, at least to prevent the further happenings. And again, one quite clearly put it, it is not only just helping the migrants and probably pitying with the conditions, but also, and on top of that, working quite sort of determined manner to stop the war, because the war is imperialist war, and it is going on, and some people are getting quite a lot out of that. The producers of weapons, producers of war bombs, and also Europe is somehow getting sort of something out of that. That is probably free and no, I'm just taking it back. Trying to get labor in the future. Now, why? Because Europe gets only a small amount of migrants. Now we have in Turkey about 3 million, but Europe doesn't take and close the borders, doesn't take migrants at all. When they need, they get a few, only few. Okay, well, probably later I will complete. Thank you. So, thank you very much, Ali. Bueno, después hemos tenido una primera intervención sobre el contexto normativo a nivel internacional y comunitario, una visión desde Turquía respecto a responsabilidades de ese contexto, y en esas responsabilidades se apuntaba también a responsabilidades desde los espacios de izquierda. Tenemos como tercera intervención la intervención de Ricardo Sixto Iglesias, que desde su experiencia parlamentaria nos puede aportar también una visión muy rica respecto de las iniciativas llevadas a cabo y frustradas seguramente en muchos casos desde el ámbito del debate parlamentario. Muchas gracias, Ricardo. Pues, buenas tardes y muchas gracias. Agradecer la invitación a este foro en el que participar y contar un poco lo que fue la experiencia parlamentaria de los últimos años y la evolución de la posición del Gobierno de España respecto a la cuestión del asilo, también en general de la cuestión migratoria, ¿no? Hace un momento estábamos oyendo el ejemplo de Turquía, y Turquía en su relación con la Unión Europea, específicamente con el caso griego, y ha sido prácticamente exportar lo que era la gran experiencia española, la gran experiencia del Gobierno español durante mucho tiempo. El Gobierno español, cuando se produjo aquella primera gran crisis que todos recordamos de los cayucos, en acceso a aguas canarias, y realizó una actuación que ni la compartimos ni nos parece cuestionable en determinados aspectos, pero que desde luego dio resultado efectivo al Gobierno español al ralentizar el acceso de los cayucos a aguas canarias. Y el otro problema que tuvo también o que hemos tenido, que se sigue teniendo con el Gobierno español, con las fronteras de Ceuta y Melilla, también lo ha resuelto con un sistema parecido, de externalizar el problema y acabar trasladando al Estado vecino, mediante incentivos económicos y demás, la responsabilidad de controlar su parte de la frontera para evitar tener un exceso de trabajo en las fronteras españolas. Y yo creo que la 10ª legislatura, la última del Gobierno de Mariano Rajoy, antes de entrar en funciones hace prácticamente un año, fue una legislatura que todos recordamos como muy dura en la gestión de fronteras, en la gestión de la inmigración, en la gestión de los CIES y del asilo. Venía de una legislatura anterior en la cual se reformó la ley española de asilo, se reformó en el año 2009, en la última legislatura del Gobierno de Zapatero,
y se había producido una importante evolución desde la anterior legislación, que creo recordar que era del año 84, pero nada más entrar el gobierno de Mariano Rajoy encontró, yo creo que se caracterizó sobre todo durante prácticamente toda la legislatura y solamente al final se produjo algún cambio que todavía no sabemos evaluar en qué profundidad fue, pero fue una legislatura que se caracterizó por el endurecimiento de la gestión de las fronteras, el endurecimiento de la gestión del asilo y el endurecimiento de todo lo que tiene que ver con la